Deja tu trabajo y vive de tu pasión. Uf. ¿Qué opinas de este tipo de mensajes? Que hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Y por qué tengo que vivir de mi pasión? Mi pasión puede provocarme un montón de placer y no obtener ningún rendimiento económico de ello y está todo bien. Porque si yo pretendo vivir de mi pasión se va a convertir también en mi trabajo. Pero esta idea de si vivo de mi pasión, si trabajo en lo que me gusta, ni me canso, ni me harto, ni me quemo, eso es mentira. ¿Estamos realmente capacitados para perseguir todos los sueños que queramos? Está bien tener sueños. ¿Los vamos a poder cumplir todos? No. Porque si yo quiero ser actor de cine y vivir de ello, pues lo primero que necesito tener en cuenta es que eso va a ser muy difícil de conseguir. Si quiero intentarlo, puedo intentarlo, pero que sea consciente de que va a ser muy difícil que me salga. Esta obligación actual de ser feliz lo que está tapando es una evitación del malestar. Todo aquello desagradable que nos va a pasar en la vida de lo cual no nos vamos a escapar. Por ejemplo, que me hagan daño, que sufrir una pérdida, todo esto va a ocurrir. Me ponga como me ponga, haga lo que haga. Cuando yo contacto con mi malestar, mi tristeza, mis miedos, me ayuda de alguna manera también a valorar los buenos momentos. ¿Cómo afecta a niños y adolescentes toda esta presión de ser felices? Pues multiplícalo por 20. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio. Va a ser todo un reto porque tenemos con nosotros a Alex García. Él es psicólogo y enemigo de los coaches. Os recuerdo que soy coach. Bienvenido. Viene de Barcelona. Muchas gracias. A ver, enemigo no. No, la cuestión no es tanto que sea enemigo de los coaches, sino de ciertas prácticas profesionales. Creo que necesitamos una reflexión en general, no solo los coaches, también los psicólogos, sobre cómo nos estamos mostrando al mundo, sobre todo en redes, qué clase de mensaje estamos enviando a personas que necesitan ayuda. Un poquito ser más autocríticos con lo que es la atención a la salud mental y el acompañamiento. Bueno, yo te he presentado un poco así en plan de broma. Es verdad que hemos hablado fuera de micro y que estamos de acuerdo en todo lo que hemos hablado como psicólogo y como coach que soy. O sea que creo que nos vamos a entender bien en este podcast, Alex. Sí, es fácil entenderse. Mira, voy a ir muy al grano, ¿vale? Venga. Quería preguntarte, ¿vivimos en una sociedad falsamente feliz? En cortito, sí. Ya ahora voy a ampliar un poco, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad donde ahora mismo la necesidad de autorrealización que mucha gente tiene, ¿no? Hemos alcanzado, o hay sectores de población que han alcanzado la satisfacción de las necesidades básicas, o sea, la pirámide de Maslow famosa, y que tiene el punto de mira en la autorrealización. Y a partir de ahí se desata pues toda una serie de cuestiones alrededor de la felicidad, que es una cuestión muy antigua, ¿eh? También ya gente de siglos anteriores se ha preguntado sobre la felicidad. Pero ahora mismo, no solo está de moda, sino que parece ser un objetivo que se ha convertido en imprescindible. Y esto en sí mismo es un problema, ¿vale? Porque ya no es una aspiración, es un requisito. Sí, yo creo que realmente buscamos constantemente esa emoción de éxtasis, ¿no? De estar todo el rato como sonriendo, contento, ¿no? Lo que viene siendo felicidad. Y yo siempre, por lo menos para mí, a ver si estás de acuerdo conmigo, para mí la felicidad es estar en equilibrio. Sí, a ver, yo normalmente lo que uso en terapia es la felicidad es un estado, dura poco. Lo que podemos aspirar o lo que entendemos como felicidad a largo plazo es una sensación de satisfacción con mi vida, satisfacción general. Luego me van a pasar cosas, luego voy a tener accidentes, voy a pinchar una rueda, me va a caer una multa, un embargo de Hacienda, lo que sea, pero en general esa sensación de, a pesar de los malos momentos, estoy satisfecho o satisfecha con mi vida. Muy bien. Llamas al pensamiento positivo happycracia. ¿Cuáles son los mitos más comunes de la happycracia? A ver, no lo llamo yo, todo hay que decirlo, ¿vale? Es un término que se ha ido forjando un poco. Hay cierta literatura que se resiste a este movimiento de una especie de imposición de un estado de felicidad que yo uso el término maníaca, porque maníaca quiere decir
que está falsamente superpuesta a lo que la persona realmente experimenta, ¿no? Hay cierto movimiento ahí de cansancio y de hartazgo con este mandato de ser feliz, lo que te decía, se ha convertido en una obligación. Entonces a esto le llamamos happycracia. Lo puedes detectar en redes, pues frases tipo, si quieres puedes, si lo puedes pensar lo puedes hacer, el universo va a conspirar para darte lo que quieres. Y bueno, y hay una que también a mí me resulta muy dolorosa, ¿no? La de rodéate solo de gente que te aporte. Porque claro, de ahí se implican varias deducciones que a mí me resultan inquietantes, ¿no? Como solamente, o sea, en cuanto a alguien me decepciona, lo tengo que apartar. Aunque sea familia, aunque sean amigos, compañeros de trabajo, hay gente a la que no voy a poder apartar. Si yo estoy divorciado y tengo una ex y hijos y mi ex no me cae bien, no voy a poder borrarla de ahí. Tengo que aprender a llevarme bien con una persona que a lo mejor pues no me cae bien especialmente. Entonces, si lo que hago es podarlo todo, me voy a quedar solo. Claro, pero sí que tengo que matizarte aquí, ¿vale? Venga. Yo creo que... Empezamos aquí. Vale. A ver, yo creo que realmente cuando... Yo no utilizo esta frase exactamente así, pero sí que pienso que nos tenemos que rodear de personas que nos nutran y las personas que no nos nutren, movernos con ellas desde diferentes escenarios. Es decir, si yo hay una persona que me está agobiando mucho, que no me está haciendo sentir bien, que me hace constantemente comentarios fuera de lugar, etcétera, 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 a lo mejor no me voy a estar todos los días con esa persona pasando mi día a día. Quiero decir, si es una amiga, a lo mejor quedaré con ella de vez en cuando para tomar un café, no me iré todos los días a cenar con ella, y si es un compañero de trabajo, pues obviamente no será con la persona que más relación tenga del trabajo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que, es decir, cambio mi forma de comportarme con esa persona. Si obviamente tengo que estar 24 horas del día con ella por X motivos, pues no voy a ser igual con esa persona que con otra, que a lo mejor me relacione de una forma más estrecha, ¿no? Sí, a ver, obviamente. O sea, el problema no es tanto ese como que en el formato en el que mandamos mensajes y tan rápido y tan breve se simplifica, ¿no? Y al simplificar corremos el riesgo de maximizar los mensajes, de caer en maximalismos. En una vida satisfactoria, lo que hablábamos antes, ¿no? En una vida feliz, yo voy a tener que gestionarme con personas que no puedo apartar, ¿vale? Pero evidentemente voy a intentar que los cercanos, los íntimos, los que me generan satisfacción sean personas, como dices tú, que me nutran, ¿no? También hay muchos grises ahí, porque hay personas que me pueden nutrir para unas cosas, pero para otras me ponen muy nervioso. Y entonces ahí me los tengo que dosificar o tengo que aceptarlos. A mí me gusta mucho toda la corriente de literatura rusa. Bueno, pues los clásicos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, todos estos. Porque los personajes que pintan son así, ¿no? Tú te lees Crimen y Castigo, y en Crimen y Castigo te pasa que, por un lado, empatizas con el tipo y luego te das cuenta, voy a hacer un spoiler, de un señor del 19, te das cuenta que es un asesino y dices, Dios mío, acabo de empatizar con un asesino. Y entonces ahí Dostoyevsky te acaba de hackear el cerebro, pero es que la mayoría de seres humanos somos así, muy complejos, con muchas dimensiones. Entonces, tomar una decisión drástica de apartar a alguien, evidentemente tiene que haberme hecho algo malo, continuado, hasta que yo decido que ahí hay una mala voluntad, una voluntad de manipular o de generarme malestar, y ahí sí, evidentemente me tengo que poner a salvo. Pero ves, es todo este tipo de mensajes que yo llamo esféricos, ¿vale? Que no tienen contestación posible, que son demasiado contundentes. Ya. Yo creo que realmente cuando tú te topas con una persona así, a mí me gusta pensar, o bueno, es un poco mi manera de manejarme en el mundo, ¿no? De que todos cargamos con ciertos traumas, pesito en la mochila, y aunque no comparta yo, obviamente, no justifique los actos de, por ejemplo, un psicópata, obviamente, también siento como cierta empatía o compasión por esa persona, ¿no? No justifico los actos. Bien colocado aquí. ¿Vale? O sea, quiero dejar constancia de que no justifico ni comparto sus actos. Pero en cierta manera, una mínima parte de mí sí que entiende que hay personas que tienen esas patologías, ¿no? Y que al final
Lo sufren ellos más que también que ninguno, en el fondo también. Bueno, claro, empatizar no significa ni justificar ni Eso ponerme es. del lado. Simplemente empatizar lo usamos para entender. Eso es, exactamente. Ujú. Ahí estamos, matizando. Matizado. ¿Por qué todas las personas queremos ser felices en este mundo? ¿Qué miedos se ocultan tras esa actitud? Esta es una muy buena pregunta. A ver, evidentemente, y esto ya nos vamos a los griegos, ¿no? Epicuro decía aquello que las personas tienden a buscar el placer y a evitar el dolor, ¿no? Y es totalmente comprensible. La supervivencia pasa por minimizar el daño. Entonces, tenemos una tendencia ya natural a buscar la felicidad. Una forma de felicidad es la búsqueda del placer, ¿no? Según cómo le llames. Pero por otro lado, esta obligación actual de ser feliz muchas veces lo que está tapando es una evitación del malestar. Y es algo que en el libro lo comento, ¿no? Hay un capítulo dedicado a todo aquello desagradable que nos va a pasar en la vida de lo cual no nos vamos a escapar. Pues, por ejemplo, que me hagan daño, que le haga daño a alguien, sufrir una pérdida, que me digan que no, todo esto va a ocurrir. Me ponga como me ponga, haga lo que haga. Entonces, esta búsqueda de la felicidad es un poco a veces un enmascaramiento de esta evitación de la parte desagradable de la vida. Y la parte desagradable de la vida, aunque fastidia, es importante porque me ayuda a contrastar con la parte agradable. Claro. No me hace falta inflar la parte agradable. Cuando yo contacto con mi malestar, mi tristeza, mis miedos, me ayuda de alguna manera también a valorar los buenos momentos. ¿Y tenemos derecho a sentirnos tristes en algún momento del día? Bueno, por supuesto, y varias veces al día. Y si a mí me ha pasado algo y si me ha dejado la novia y yo tengo ganas de estar en el sofá, hacer el bicho bola, llorar 3 días, pues lo hago. Que en algún momento me levantaré de ahí y diré, bueno, pues ya he llorado bastante. ¿Y cómo debería ser nuestro diálogo interior? ¿Cuáles son las cosas normales y cuáles no? Uy, madre mía. Porque el diálogo interior yo creo que es un temazo, ¿eh? El diálogo interior es un temazo. De hecho, es muy divertido cuando yo empiezo a analizar un poco, a ver cómo es mi diálogo interior, porque hay varias voces, hay un consejo de ministros interior, ¿no? Donde cada uno tiene una manera de hablar, ¿no? Soy yo, pero muchas versiones de mi yo diferentes. A ver, el diálogo interno, yo lo que me encuentro, pero evidentemente yo estoy sesgando porque yo hablo de la gente que me viene a terapia. Los que no van a terapia, pues a lo mejor no tienen esto. Me encuentro personas normalmente muy exigidas. Su diálogo interior es muy duro, con mucha presión interna. A veces se dicen cosas muy feas. Entonces, en principio diría que nuestro diálogo interior primero debería ser compasivo. Cierto. Y en segundo lugar debería ser, entre comillas, entiéndeme, inocente. O sea, preguntarnos sobre nosotros mismos con curiosidad. Que esto es un principio que yo aplico en terapia a martillo, que es hacerme preguntas, tener curiosidad real y auténtica sobre lo que a la persona le pasa, por qué hace lo que hace, para qué pretende. Oye, ¿y esto qué haces? ¿Te has fijado que haces tal cosa? ¿Y esto para qué? Pero quitándole todo el juicio moral, sobre todo el negativo, evidentemente, ¿vale? Porque es ahí donde yo me voy a poder entender y voy a poder entender a los demás. Yo creo que también el diálogo que tengas de interno dice mucho de manera externa, ¿no? Si yo me estoy hablando a mí misma, lo que proyecto si yo me estoy hablando bien hacia mí misma, yo creo que lo que proyecto hacia los demás también es algo positivo, ¿no? Sin embargo, si yo me estoy enviando mensajes todo el tiempo negativos, lo que voy a mostrar al resto del mundo es pues una cabizbaja, ¿no? Insegura, ¿no? Es que se me van a escapar, o sea, como es mi diálogo interno, se me van a escapar Claro. hacia afuera y no me voy a dar cuenta. Y además hay una cuestión inevitable. Los demás que no me conocen no saben quién soy. La fuente principal de información sobre mí soy yo. Por eso somos en general, estoy hablando en general, somos crédulos en el sentido de que cuando una persona me la presentan por primera vez, yo voy a tender a creerme lo que me dice sobre sí misma. Tanto lo que me dice expresamente como lo que yo percibo. ¿Por qué? Porque no tengo otra fuente de información y porque es la primera fuente de información y la principal. Por tanto, lo que yo transmito hacia afuera, le estoy diciendo un poquito, le estoy orientando a la persona, aunque no me dé cuenta, de cómo
quiero que se me trate. Exactamente. Y esto puede ser decisivo en reforzar ciertas ideas negativas que tengo sobre mí mismo. Hay una famosa frase de persigue tus sueños. Ay, Dios. ¿Hay que necesariamente perseguir nuestros sueños? Y otra pregunta, ¿estamos realmente capacitados para perseguir todos los sueños que queramos? A ver, todos no. Mira, yo quería jugar al baloncesto y al final mira cómo me he quedado. O sea, a ver, no, es broma. Está bien tener sueños. De hecho, ilusionarse es esencial para una vida humana satisfactoria, ilusionarse con algo, ¿no? Hay quien no se ilusiona y puede vivir una vida digna, esto es otro tema, pero en principio ilusionarse es importante. Tener un sueño, pues claro, tenemos derecho, bueno, no es que tengamos derecho, es que va a ocurrir inevitablemente que algo nos haga en algún momento ilusión, una persona, una carrera, una profesión, un viaje, lo que sea. ¿Los vamos a poder cumplir todos? No. Entonces tenemos que hacer... Sí, hay gente afortunada pero en cualquier caso que se cumplan o no, muchas veces no va a depender tanto de nosotros como de factores externos. Con lo cual, lo que podemos hacer es, o yo lo que hago normalmente, ¿no? Es, vamos a analizar qué tipo de sueños tengo, vamos a ver si es viable, a cuánto tiempo, si es muy largo, si no, si estoy en condiciones de acercarme ahí, ¿vale? ¿Qué pasos necesitaría dar? Y evidentemente ver hasta dónde voy a poder llegar, porque si yo quiero ser actor de cine y vivir de ello, el otro día en la gala de los Goya alguien dijo que el 95% de los actores no podían vivir de esto. Entonces, claro, si yo me lo estoy planteando, pues lo primero que necesito tener en cuenta es que eso va a ser muy difícil de conseguir. ¿Me voy a desanimar y lo voy a dejar? Hombre, no, si quiero intentarlo, puedo intentarlo, pero que sea consciente de que va a ser muy difícil que me salga. Claro. También, esto lo hemos hablado también fuera de micro, ¿no? Cuando a lo mejor, bueno, yo quiero pensar así y creo que no me equivoco cuando lo digo. Cuando, imagínate que yo quiero ser actriz y yo soy consciente efectivamente de que es muy complicado el poder vivir de ello. Cuando yo doy el paso de intentar ser actriz, estoy un poquito más cerca de serlo que si no lo doy, ¿no, Alex? Bueno, claro, pero fíjate la cantidad de pasos más cortos que hay involucrados en eso. Yo me apunto, por ejemplo, vamos a continuar con el caso. Yo me apunto a una academia para aprender artes escénicas. Pues a lo mejor llego allí y no me gusta. También. O no se me da bien, o no es lo mío, o me piden que llore y me revuelque por el suelo y no me sale. Y digo, uy, esto es más complicado de lo que yo pensaba, no es como yo lo había imaginado y en ese momento lo dejo. Mucha gente va a pensar que eso es un fracaso. Pero si realmente yo contacto con mi sueño, o con el primer paso de mi sueño, y no me acaba de convencer, pues ya está. Claro. Ahora, que acabo... Voy un poco más adelante. Hago el curso, me apunto a teatro amateur, me gusta, hacemos bolos por la provincia y con eso me lo paso bien y me hace feliz y estoy satisfecho. Pues enhorabuena, a lo mejor tampoco hace falta que vaya a todos los teatros importantes del país. Entonces, es un camino. El sueño es una motivación y es un impulsor, pero yo no sé a dónde me va a llevar. ¿Y qué pasa si no conseguimos nuestros sueños? ¿Fracasar es el fin del mundo? No. Me encanta esto. A ver, tenemos un problema con el fracaso, porque como vivimos una vida cada vez más demandante, que se nos pide que seamos exitosos en el trabajo, que nos formemos toda la vida mientras trabajamos, que formemos familias, que nos emancipemos, que estemos guapos y sanos y que seamos un ejemplo de civismo social, todo esto en 24 horas al día, de las cuales 8 voy a dedicar a dormir, con lo cual esto es muy complicado de conseguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más exigencias me coloco, más prisa tengo, menos tiempo le puedo dedicar y la posibilidad de que algo salga mal nos pone mucho más nerviosos. Pero es que algo va a salir mal. Para darte cuenta de esto solo tienes que tener hijos y ahí aterrizas en que todos los días haces 20 cosas mal. Claro, ya tienes que relativizar el fracaso, ¿no? Habrá cosas que no te salgan. Una vida colecciona fracasos. Mira, para tener una relación de pareja que sea consistente, beneficiosa, satisfactoria para mí, a lo mejor me han tenido que rechazar 25 veces. Pues tienes toda la razón del mundo.
No puedo decirte otra cosa, que tienes toda la razón del mundo. Por eso ahora tengo una relación tan bonita, ¿verdad, Jandra? Por ahí. Es que al final, Es broma eso. como no depende de nosotros, Ya. Hay una famosa frase venga, que a mí me chirría muchísimo. Te lo voy a decir. Nos bombardean constantemente con mensajes tipo deja tu trabajo y vive de tu pasión. uf, ¿Qué opinas de este tipo de mensajes, Alex? que hay que tener muchísimo cuidado con eso. O sea, primero, deja tu trabajo. La primera pregunta que me viene es, ¿estás en condiciones de poder hacer eso? ¿O te vas a pillar los dedos? Si es verdad que las historias de éxito fantásticas, estas en que lo dejé todo y me metí, con cuidado, con calmita. ¿Vale? Además que al final, cuando nos ha salido bien la historia, entonces tendemos a reconstruirla. ¿Vale? Porque hay un mecanismo maravilloso que es el olvido. El mecanismo del olvido se pone en marcha en cuanto yo cierro una etapa y lo primero que se cae son los aspectos más negativos, salvo que me hayan generado un impacto muy grande, ¿no? Salvo que tenga un trauma o lo que sea, lo negativo se va a atenuar. Con lo cual yo voy a reinterpretar mi historia en clave de éxito porque me ha salido bien. Pero dejarlo todo, cuidado, si yo no tengo con qué sostenerme, vive de tu pasión. A ver, ¿y por qué tengo que vivir de mi pasión? Es decir, mi pasión puede provocarme tranquilamente un montón de placer y no obtener ningún rendimiento económico de ello y está todo bien. Porque si yo pretendo vivir de mi pasión se va a convertir también en mi trabajo. Entonces a veces hay gente que me llega y me dice, es que es mi pasión, me encanta, pero estoy quemado, estoy reventada, estoy agotado. Claro, porque es un trabajo y un trabajo cansa. Entonces, ahí mantener ese balance, bueno, cada persona más o menos, yo creo que cada persona puede sostener o manejar hasta dónde. Pero esta idea de si vivo de mi pasión, si trabajo en lo que me gusta, ni me canso, ni me harto, ni me quemo, eso es mentira. Es falso totalmente. Yo vivo de mi pasión y tengo momentos muy duros también. Uh-huh. Y bueno, también decimos mucho lo de es tu pasión, pero no deja de ser un trabajo. Claro. Que también está la palabra esta de tragozar. Tragozar, madre mía, esta no la conocía. Sí, mucha gente tragozar, que sí, que yo disfruto de mi trabajo, pero que también hay momentos en los que no me apetece o que no sale como esperaba o no sé. Sí, a veces hacemos las cosas mal. Claro. O además, si dedico demasiado tiempo a mi trabajo pasión, me agoto. Eso es, y que entonces también ya no disfruto. Nos cuesta mucho, ¿no? Desvincularnos un poco y generar ese tiempo de espacio para ti, porque yo estoy 24/7. Siempre, Claro. Todos los días estoy pensando en algo del trabajo, todos los días. Lo que a lo mejor en otros trabajos por cuenta ajena, yo me iba a mi casa y me olvidaba totalmente del trabajo, ¿no? Y el fin de semana ni pensaba en él. Sí, con lo cual tienes que meter tú el corte. Que esto es algo que también sale recurrentemente en procesos de terapia, ¿no? Es que las exigencias, el trabajo, tengo que hacer. El trabajo nunca se termina, lo digo ya desde aquí. ¿Verdad? Siempre hay algo que hacer. O meto yo el corte y meto yo el tiempo de descanso, o no lo suelto nunca, porque la fantasía, otra fantasía, ¿no? Y lo dejo todo terminado, no. No se puede. O sea, nunca se termina. Mira, sin ir más lejos, un ejemplo tonto, ¿vale? Yo escribo los domingos a las 8 una newsletter siempre. Uh-huh. Y ayer teníamos comida familiar, estaba con mi hijo está sin cole, bueno, ayer era domingo, ¿vale? Pero es verdad que está sin cole estos días, no sé qué. Para mí ahora mismo mi prioridad es mi hijo. Entonces digo, si no puedo escribir la newsletter, no me voy a agobiar porque no la he escrito hoy. La escribo mañana y ya está, que la gente no se va a morir por no recibir la newsletter el domingo a las 8. Es que es eso. O sea, claro. No va a pasar nada porque la gente no reciba ese domingo la newsletter, el domingo siguiente la recibe, la vida sigue, los que lo leen lo leerán, no vas a causarle daño a nadie, no va a haber ningún drama. Claro. Entonces, ¿me lo puedo permitir? Sí, pues me lo permito. Claro, pero eso al principio de emprender no me lo permitía. Ya. Esto es una cuestión que cuando vas caminando que vas aprendiendo, ¿no? Autoexigencia, ¿no? Eso. Uh-huh. Alex, ¿qué consejo le darías a alguien que tiene o siente la presión constante de tener que ser feliz? A ver, estoy resumiendo, ¿no? Lo primero es, la pregunta es, ¿de dónde ha salido esa presión?
sea, ¿es razonable pedirte eso? Porque vas a estar triste, porque vas a tener miedo, porque... ¿qué es lo que intentas solucionar estando feliz todo el tiempo? ¿Vale? Primero porque no es factible. O sea, es una aspiración imposible. Y perseguir una aspiración imposible es una receta, pero directa hacia la infelicidad, curiosamente, ¿no? Como dicen los sistémicos, la solución es el problema. Si la solución a lo mío es estar permanentemente feliz, tengo un problema. Lo primero es eso. Y lo segundo es que a todo el mundo le digo lo mismo, que frene. Que frene, que te pare. Ya sé que es contraproducente porque vivimos en un mundo en el que precisamente lo que no se nos permite es frenar. Pero hacer una pequeña pausa y plantear qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo lo que hago. Porque cuando entro en piloto automático es muy fácil que yo ejecute y no haga una reflexión consciente de hacia dónde estoy yendo. Esto pasa mucho, tanto con la presión que te metes para ser feliz como también con lo de ser perfecto, ¿no? Que esto podríamos hablar más adelante, pero hay mucha gente que se presiona, ¿no? Con el hecho de ser feliz, ser perfecta, que todo vaya correctamente, ¿no? Que no falle nada. El miedo al error. La exigencia. Sí, el miedo al error. O sea, los perfiles de tipo obsesivo, ya me pongo aquí en jerga técnica, ¿no? Lo que sufren porque intentan controlar todo a su alrededor para que no haya ningún error. Entonces aquí es el miedo a equivocarse. A mí me hace mucha gracia porque, claro, tú cuando observas el mundo desde cierta distancia te das cuenta que los humanos progresamos a pesar de que muchas cosas no funcionan. No funcionan, hay aplicaciones que no van, hay conexiones a internet que se caen, hay edificios mal hechos, hay un montón de errores. Cuando yo me dedicaba al análisis de datos lo veíamos, ¿no? A veces detectábamos un error que llevaba allí años y entonces había como una discusión filosófica sobre si eso en el fondo era un error o no era un error, porque nadie lo había visto, no había tenido ningún impacto y a todo el mundo le había dado igual hasta que alguien tropieza con él y lo descubre. Claro. Ah, pues si esto estaba mal, pero la empresa seguía ganando dinero, todo el mundo estaba contento y a nadie le importaba. Entonces aprendes un poco a veces a relativizar el error. No todos los errores tienen un impacto importante, la mayoría no lo tienen. En tu libro, Esto es normal, que lo tenemos por aquí, hablas sobre que las ideas de felicidad suenan a psicopatía. ¿Qué significa esto exactamente? Sí, a ver, lo explico. La autoayuda actual tiene dos corrientes principales. La primera es esta, ¿no? El positivismo maníaco de todo, hay que ser feliz todo el tiempo, a toda costa. Pero la segunda hace profundiza en una versión del estoicismo que a mí me parece psicopática, que es esta de que nada te importe, que nada te afecte. ¿Cómo no me va a afectar? O sea, si mi pareja me pega un broncote por algo que yo he hecho, no, si te enfadas es porque lo permites. Hombre, no, eso es importante, ¿cómo no me va a afectar? No me refiero a esta psicopatía como distanciamiento emocional del resto, ¿no? Tipo Star Wars, ¿no? Despréndete de todos los Jedi allí diciendo a la gente que se desapegue. Esto es una versión un poco psicopática del estoicismo. Porque el estoicismo en el fondo para donde va es en aprende a relativizar la importancia de las cosas, porque si no te vas a poner muy ansioso y vas a quererlo todo ya y vas a empezar a consumir de todo tipo soluciones ansiolíticas, sean sustancias, sean compras, sea sexo, sea lo que sea, ¿no? Un consumo, yo le llamo ansiolítico porque está intentando calmar un malestar puntual. Pero nos hemos ido a la porta o aparta o al que no te afecte nada de lo que los demás te digan, que esto sí que se lo he escuchado a muchos coaches, ¿no? Si el libro empieza por ahí, ¿no? Te afecta porque permites que te afecte. Hombre, vamos a ver, mi respuesta emocional yo no la puedo forzar. Pero estoy de acuerdo contigo y soy coach. Ya lo sé, por eso lo he colocado. A ver, por ejemplo, hay esto de lo que estás hablando, hay un psicólogo que se llama Phil Stutz, ¿te suena? Que hay un documental muy interesante en Netflix que habla sobre que la opinión de los demás o las cosas que nos vienen de fuera siempre nos van a afectar. Lo que a lo mejor tenemos que trabajar es el hecho de que lo que has comentado, relativizar, ¿vale? Y que sea el núcleo, en lugar tan grande, un núcleo más pequeño de personas que te
afecte su opinión, por ejemplo, y también el nivel de importancia que le des a esa opinión, ¿no? Entonces, no es el hecho de que todo te la resbale, perdona la palabra, pero que todo te dé igual. No, es el hecho de voy a intentar relativizar y voy a bajar un poquito el nivel de ansiedad que esto me genera, ¿no? Eso es decir, volvemos al maximalismo que te decía antes. O sea, no me puedo desprender de todo el mundo. Incluso es bueno tener a alguien a mi alrededor que me dé una visión un poquito más dura sobre lo que hago, ¿no? Pero la idea es que de los demás no puedo prescindir porque somos seres sociales y de alguna manera, como todo el mundo tiene internamente la pregunta de ¿qué tal lo estoy haciendo en esto de vivir? Los usamos a los demás para muchas cosas. Una de ellas es como elemento de contraste. Uh-huh. Contraste de comparación. Nos importa lo que los demás piensen de nosotros porque nos da una medida de qué tal lo hacemos. Ahora, eso sí, una cosa que yo aprendí en historiografía es análisis crítico de las fuentes. Cuando alguien me dice algo, me da una opinión o yo voy a buscar a alguien para preguntarle, no perder de vista con quién estoy hablando. Porque si yo voy a hacer una consulta, con perdón, sobre el aborto al Papa de Roma, ya sé lo que me va a decir. Luego no me puedo escandalizar porque me ha dicho que eso está muy mal. Efectivamente. Porque, claro, ¿a quién has ido a preguntar? ¿No? Hacer un poquito un análisis crítico de quién me está diciendo qué y por qué. Y si no, pues hacemos una cosa, que el universo nos guíe y ya está. Si no pasa nada, Alex. Al final decidimos, mira, no tenemos el control de casi nada, pero al final de algunas cosas somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión. Sí, está claro. Sí, soy profesora de yoga y no pienso que el universo nos guíe solamente. O sea, pues aquí hay que trabajarse cada día mental, emocional y espiritualmente. ¿Cómo nos engañan las redes sociales sobre la felicidad? Uf, madre mía, claro, porque hay un montón ahí de cápsulas, de mini vídeos con conceptos. Además, claro, si yo tengo que meter un mensaje en 15 segundos, tiene que ser un mensaje muy contundente, ¿no? Y además necesito generar impacto. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser un titular. ¡Pam! Claro, ahí estoy simplificando. Y esto, ojo, no solo estoy hablando de gente que no se dedica a la psicología, también estoy hablando de psicólogos. ¿Vale? Los psicólogos a veces también tendríamos que hacer un poquito una reflexión de qué tipo de mensajes transmitimos. ¿Qué ocurre? Que refuerzan el mandato de la felicidad. Aparte, las redes sociales tienen un problema, es ambivalente, ¿no? Por un lado, a mí me parece lo más natural del mundo que mucha gente quiera mostrar en redes sociales los buenos momentos de su vida. Eso es totalmente comprensible, no pasa nada. Oye, si yo publico fotos de mis vacaciones, fotos de mis fiestas, fotos de lo que como, pues lo que quiero es que la gente vea que estoy bien. Eso es maravilloso. Pero cuando yo estoy en el otro lado, en el del receptor, y estoy viendo los buenos momentos de 500 personas y a lo mejor mi día a día no está en su mejor época, pues esto me puede hacer sentir más culpable. Pero si encima lo mezclo con mensajes ya destinados ahí, orientados al mandato tienes que ser feliz y si no lo eres, algo estás haciendo mal. ¿Verdad, eh? Que esto es un mensaje durísimo. Los típicos de levántate a las 5 de la mañana a hacer burpees y meter la cara en hielo. ¿Para qué haces eso? Nadie que tiene la vida resuelta hace eso si no obtiene placer con ello. Aquí te tengo que decir que esos son los ritmos circadianos, Alex. Levantarte antes de que amanezca y pon agua. Eso está comprobado que viene muy bien para el cuerpo. Pero Noelia, no todo el mundo. O sea, yo conozco gente que se levanta a las 10 de la mañana y son felices así, se hacen su café y miran por la ventana. Vale, pues si eso te sienta bien a ti, perfecto. Que sí, que estoy de acuerdo, que era broma. Bueno, a ver, broma de comillas, ¿eh? Que los ritmos circadianos está comprobado que bien. A ver, cada persona disfruta. Yo entiendo que hay gente que, como los rusos, que se meten en hielo, en agua helada y salen de allí. Y esto está estupendamente. Muy bien, pero yo no sé si lo haría. Porque no sé si a mí me sentaría bien. Pero al final lo que te decía, tenemos un cierto margen de decisión. Entonces yo puedo hacer eso. Si yo pruebo a levantarme a las 5 de la mañana y meter la cara en hielo y no me gusta y no me sirve, pues deja de hacer lo que te estás haciendo daño.
Ay, me imagino a Alex a ti levantándote a las 5 de la mañana diciendo, venga, voy a probar esto que dicen que es tan bueno. Yo no me gusta hablar de mí, pero yo me suelo levantar cada día a las 6:15 y lo primero que hago es prepararme un café. Ya está. Oye, yo soy de los tuyos también, ¿eh? Yo me levanto de verdad, ¿eh? Y yo me levanto y medito todas las mañanas rigurosamente y pero lo primero que hago es hacerme el café. Vale, ¿ves? Eso es intachable. Que es un hábito, que igual que tenemos ese, lo podemos cambiar. Pues sí, lo podemos cambiar. Cada uno lo que le siente bien. ¿Qué diferencia hay entre felicidad real y felicidad falsa? Qué interesante esto. A ver, la persona que vive en un estado de felicidad real, es decir, que está satisfecha razonablemente con su vida, es capaz de aceptar que le van a pasar cosas malas. Y es capaz de aceptar sobre todo, la incertidumbre que tiene la vida humana. A mí me encantan los que dicen, eres el dueño de tu destino, todo depende de ti, mejora tus decisiones, cuando luego resulta que tu propio cuerpo, el lugar donde habitas, hace cosas sola, random, que no sabes ni de dónde han salido. Si no tienes ni control voluntario sobre tu propio cuerpo, ¿qué quieres controlar, alma de cántaro? Entonces, es aceptar que eso es así, que no pasa nada. Cuando tú aterrizas en el hecho de que tu cuerpo funciona en modo automático, independientemente de tu parte voluntaria, y que todo está bien, conduce el vehículo y no ocurre nada, eso es ceder el control y paradójicamente entonces es cuando aceptas y puedes vivir razonablemente satisfecho sabiendo que, bueno, hay cosas que no puedes controlar, pero si pasa algo sabré qué hacer. Oye, muy buena respuesta, ¿eh? Bueno, me alegro. Yo te he dicho que para mí la felicidad es el equilibrio. ¿Qué es para ti la felicidad? Vale, la felicidad es equilibrio. Vale. Para mí, para mí. Sí, no, para pero te lo voy a puntualizar. Porque a mí la teoría motivacional de Peirce, de la Gestalt, siempre me ha gustado mucho cómo lo planteaba él, ¿no? Él decía, tendemos a la homeostasis, al equilibrio, y una vez que llegamos a él, los humanos nos volvemos a desequilibrar porque aparece otra necesidad. Entonces es así como nos movemos, como progresamos. Eso es. A eso me referiría yo. Entonces cuando yo alcanzo un estado de equilibrio, en el momento en el que lo alcanzo hay una satisfacción grande. Pero esa satisfacción se va a mover. En cuanto empiezo a notar cierta insatisfacción, voy a querer moverme hacia otro sitio. Un nuevo equilibrio. Entonces no es algo estático, sino es algo dinámico, es en movimiento, pero sí. Claro, yo para mí el equilibrio es lo que te digo, ¿no? Hay momentos de mucha felicidad, intentar subir, pero no subir hasta arriba del todo para que la caída no sea tan fuerte. Yo, para mí personalmente, igual que cuando bajo, obviamente suceden cosas en la vida en las que lamentablemente caes en picado, pues porque hay una tragedia o por cualquier cosa, ¿vale? Pero cuando caes, intentar caer con cierto razonamiento para que la caída ni sea tan fuerte y que la subida sea más fácil. Sí, a ver, digámoslo así. No sé si me he expresado bien. Sí, te has expresado perfectamente. Las caídas muy pronunciadas a todo el mundo le preocupan, pero las subidas, digamos, muy pronunciadas también generan vértigo, ¿no? Generan inquietud, incertidumbre. Esto es normal, lo estoy haciendo bien, me voy a estrellar. Mucha gente a la que las cosas le van muy bien vienen preocupadas por la hostia que me voy a pegar, con perdón. Sí, es ¿no? verdad. Y tendemos a pensar así. ¿Y por qué? A lo mejor no. Y si pasa, pues haz un poco de retrospectiva, mira de dónde vienes, que esto es algo que en terapia hacemos mucho, ¿no? La persona que te viene con ataques continuos de ansiedad está mejorando, hace todo su proceso y de repente tiene uno y viene, ya está, todo lo que he hecho no vale, ¿no? Y eso, mírate, has tenido uno en un mes, venías de tener 3 por semana, vamos a tener un poco de confianza en nosotros mismos. Y muy al hilo de lo que estás hablando, ¿no? A mí lo que me pasa es que cuando estoy en un momento muy bueno de mi vida y me siento como muy feliz, pienso, guau, esto me van a dar por algún lado seguro. O sea, es decir, como que tengo miedo a estar muy feliz porque pienso que la hostia va a ser bastante grande, ¿no? Un poco también al hilo de lo que estás diciendo tú. Sí, bueno, o no. O sea, no tiene por qué haber una hostia grande. No, digo de lo que van tus pacientes muchas veces ahí y te dicen, sí, ¿no? Sí, esto que estábamos hablando. A ver, esto es una cuestión de que nos proyectamos a futuro y usamos la intuición. Y la intuición y la estadística se van muy mal. Entonces, sabemos que si nos pasan cosas muy buenas,
que en algún momento la balanza se equilibrará porque el azar es un 50% y en algún momento me pasará una cosa mala. Pero luego ya nos vamos a un razonamiento que no tiene sentido más que intuitivo, pero no es verdad que a una cosa muy buena le tiene que seguir una cosa muy mala. Porque Eso así es. balanceamos. No tiene por qué. Puede ser, pero puede no ser. Entonces, la idea es que si yo alcanzo un logro importante y estoy muy feliz con ello, cuidado, no tiene por qué pasarme nada malo después. Pero es que si me pasa algo malo después, ya veremos lo que es. Y ya veremos qué puedo hacer con ello. Es tener confianza básica. Lo único que nos puede... único, hay muchas cosas, pero lo básico. Ayudar en un mundo que sabemos que es cambiante, que es caótico, que es aleatorio y que tanto que no podemos influir en ello. Por ejemplo, ¿qué va a pasar a nivel mundial? Pues no tenemos ni idea. Que no lo sabemos. Claro. Entonces es la confianza básica en que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y cuando ocurra y cuando sepa el tamaño del marrón que me va a caer encima, si es que me cae, ya veré lo que puedo hacer. Porque en la fantasía catastrófica hay un elemento clave. No solo nos pasa algo muy malo, sino que cuando la tenemos, nosotros estamos impotentes absolutamente para responder, para hacer nada. Y eso no es verdad. Uh-huh. Siempre hay alguna opción, siempre hay algo que podemos hacer, aunque sea aceptarlo. Cierto. Hay una frase que dice mi padrastro mucho que siempre se me ha quedado muy grabada en la cabeza y es: no cruces el puente antes de llegar a él. Y es que es así, es que es tal cual. Esta es una terapia clásica. Ese puente ya lo cruzaremos. Claro. Porque no podemos evitar proyectarnos a futuro. Todos hacemos escenarios de futuro. Los seres humanos tienen esa característica de pensar en lo que vendrá. Pero es un ejercicio de fantasía, es un ejercicio especulativo y tengo que recordarme muy fuerte que me estoy inventando metaversos que no tienen por qué darse y que a lo mejor esa catástrofe nunca ocurre y que a lo mejor ocurre una que no estaba en el guión. Pero catástrofes así, tragedias muy terribles, en la vida de una persona suele haber pocas. Normalmente. ¿Que me puede fastidiar que después de una buena racha algo no me salga? Sí, pero volvemos a lo que hablábamos antes de la evitación del malestar. Es que va a venir. Exactamente. Y hablando de frases, Alex, hay otra que también te encanta, creo. Uh-huh. Y es la de: tú puedes con todo. ¿Realmente podemos con todo? No. Todas estas frases, si tú le pones detrás un o no y tiene sentido, es que no valen para nada. Con todo no vamos a poder. Tenemos una capacidad de resistencia muy grande. Los humanos nos echamos a la espalda situaciones muy trágicas o dificultades muy graves y sobrevivimos. Pero no podemos con todo. Si yo me he apuntado, me han ofrecido un trabajo y yo lo cojo pensando que va a ser maravilloso y llego allí y la gente se apuñala por los pasillos y hay muy mal ambiente y todo esto, no tengo por qué aguantar ahí dentro. Claro. Puedo redecidir, puedo cambiar. O sea, no tengo por qué adaptarme a cualquier tipo de ambiente. Hay ambientes que son horribles y no adaptarse a un ambiente horrible es un logro en sí mismo. Entonces, cuando yo me planteo el de poder con todo, a ver, ¿de qué estamos hablando exactamente? En terapia siempre aterrizamos en lo concreto. Porque estas frases normalmente son como una abstracción genérica y con eso no se puede trabajar. Entonces, cuando me hablas de todo, ¿de qué estamos hablando? Pero claro, redecidir implica aceptar que yo me he equivocado, pero me voy a equivocar. Y me voy a equivocar porque la vida, y en el libro sale, la vida es como abrir huevos Kinder. Yo no sé lo que hay dentro. Hasta que no lo compro y lo abro, no sé el juguete que lleva dentro. Está claro. De hecho, yo creo que al final es una presión que nos meten y nos hemos metido, ¿no? Cuando estamos intentando poder con todo, la frase también de sé fuerte, tú eres valiente. Tú, pues a lo mejor es que no quiero ser fuerte, no quiero ser valiente, o sea, no quiero luchar más. Me he cansado de ser fuerte. Me he cansado y no tengo ganas, no sé, ¿no? Un poco escucharse. Sí, aquí también hay otros mitos sobre la responsabilidad, ¿no? Si lo he elegido yo, pues me lo tengo que comer hasta el final.
Eso te iba a decir. O sea, te lo has elegido y encima te lo tienes que comer hasta el final, si no, no vale. Pero hay un montón de frases así, Ya, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en relaciones, la relación empieza a ir mal, la persona con la que yo estoy de repente pues tiene un trasfondo que yo no conocía y me hace daño. Y entonces siempre viene el típico que dice, ay, bueno, lo has elegido tú. Bueno, ya, pero tiene un periodo de evolución esto, ¿no? Pero luego también somos muy criticados, por ejemplo, a la hora de cambiar, ¿no? Ay, madre mía, ¿cuánto cambias? Es que no te conformas con nada. Y tú... Bueno, Tú vive tu vida que yo viviré la mía, ¿no? pero es que siempre va a haber alguien, o sea, la vida está llena de capitanes a posteriori, de que te van a decir, ay, pues cámbialo, ay, pues no lo cambies. Ay, siempre va a haber una opinión para cualquier cosa, con lo cual, sí, por eso te decía antes, hay que aprender a relativizar. ¿Quién me dice el qué? ¿Dónde está el límite entre ser demasiado optimista y ser realista? Oh, qué buena esta. A ver, mira, te voy a contestar. La gente que se ha leído el libro me ha dicho en general dos cosas sobre él. Una que es un libro honesto y otra que es un libro en el fondo muy positivo. Uh-huh. ¿Y por qué te digo esto? Porque intento aterrizar en la realidad. Lo de recordar lo obvio es, hey, no nos flipemos, hay una realidad que sí que es verdad que tiene sus cosas desagradables, pero no es tan terrible como pensamos. Es decir, aterrizar en la realidad no implica necesariamente que yo entre en una espiral pesimista de, oh Dios mío, vamos a morir todos, ¿no? Sino que, bueno, además tampoco vivimos enteramente en la realidad. Los humanos nos movemos en un plano entre realidad y fantasía, que es donde estamos a gusto, ¿no? Pero no hace falta que te fabriques una fantasía perfecta y esférica sobre una felicidad para disfrutar de la vida. Incluso con toda la parte desagradable, incluso con todo lo que me va a ir mal. Uh-huh. Pero por eso te digo que cuando el pesimismo empieza a eliminar aspectos de la realidad que no me gustan, entonces estamos en zona de peligro. Uh-huh. Entonces dirías que es malo ser pesimista. ¿Cuándo llega a ser patológico el ser pesimista? Ser pesimista es patológico cuando me paraliza. Evidentemente, cuando me aísla de los demás, cuando me frena para incluso lo más básico, que es en el fondo la definición clínica de depresión. La apatía es el rasgo central de una depresión, ¿no? Y la apatía es una paralización por todo este tipo de ideas recurrentes y bien implantadas en la persona de que nada vale la pena, de que no van a conseguir nada y de que nadie les quiere. En el fondo es nadie me quiere y la vida no tiene sentido, no vale la pena. Entonces, entrar en pesimismo cuando me paraliza o cuando me aísla, cuidado con esto. Claro, cuando entras en la espiral, ¿no? Un poco del pesimismo, de que todo es negativo y durante mucho tiempo, ¿no? Prolongado en el tiempo, ¿no? Entiendo. Sí, porque, ojo, y te obstaculiza a la hora de estar bien en tu día a día, ¿no? Eso es. Además, de manera crónica, ojo, la historia es que voy a sentirme así en momentos de mi vida. Claro. Por ejemplo, yo qué sé, me ha dejado la pareja después de 12 años sin explicaciones ni nada. Pues durante un periodo yo voy a estar así, no me voy a querer ni mover, voy a pensar que nadie me va a querer, que esto es un desastre y eso lo tengo que atravesar de alguna manera. ¿Cómo podemos aprender a vivir mejor con todas nuestras emociones, tanto las buenas como las malas? Qué bueno esto. Primero, no evitar las malas, es decir, no evitar. No podemos evitarlas, van a pasar, ocurren en el cuerpo, lo quieras o no. Entonces, como me van a aparecer, por eso la idea de te enfadas porque quieres. No, o sea, mi cuerpo emite una respuesta de enfado o de celos. En el libro hablo de las emociones villanas, ¿no? Las que no nos gustan nada. Los celos es una de las top. La venganza, la envidia, el rencor, tal. Van a aparecer. Por lo tanto, uno es aceptar que eso me va a pasar o me puede pasar. Y dos, el caso que les hacemos. Vivimos una época de... Está muy bien conocerse emocionalmente, pero las tenemos colocadas en una importancia a veces excesiva. Si yo me he enfadado con alguien, ¿se me puede pasar? Pues si se me puede pasar, o sea, muchas veces las emociones es importante escucharlas, pero no son tan relevantes como creemos. Dan información, eso es verdad, ¿no? Me guían, son mi brújula. Aparecen espontáneamente, sí, ok, vale. Pero han de ser... ¿tengo que atenderlas todas? Pues a lo mejor
No. Te voy a poner un ejemplo. Parejas que discuten. Parejas que discuten normalmente, usualmente por la noche, que es cuando se ven. Entonces se han enganchado ahí, se han pegado 3 horas de discusión. Pues yo a veces les digo, bueno, si no llegáis a nada, podéis pactar un aplazamiento hasta el día siguiente. Mágicamente la mitad de las discusiones al día siguiente ya no importan. ¿Qué pasa? Porque ocurren otras cosas, porque mi estado de ánimo cambia, porque vuelve a pasar algo que me sintoniza mejor con mi pareja y de repente el enfado aquel no era tan relevante. Entonces, cuidado con darle demasiada relevancia a las emociones. Son importantes, pero desdramatizar la vida también es una cualidad interesante de trabajar. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Yo, últimamente que trabajo mucho todo esto, a nivel personal, no solamente laboral, ¿vale? A nivel personal, yo el otro día, sin ir más lejos, me enfadé bastante, lo solté, lo exterioricé y al día siguiente trabajé mucho el motivo por el que me había enfadado y para qué me había enfadado, ¿no? El hecho de decir, vale, me he enfadado por este motivo, creo que a nivel personal tengo que trabajarme esto, ¿vale? Pero ahora llego al entendimiento o a la aceptación de esto otro, ¿no? O sea, que no quiero decir motivo, bueno, porque ya pasó. Entonces, es cierto que me permití ese día también de estar enfadada, de soltarlo, no gritando, ni insultando, ni faltando al respeto, pero sí lo solté, o sea, exterioricé un poco mi enfado y dije, oye, a mí esto no me parece bien y me permito sentir esta emoción de enfado y al día siguiente, pues a lo mejor ya lo relativizas y ya llegas a un entendimiento o simplemente a la aceptación de que esto es así y punto, ¿no? Sí. Pero no me permito estar enfadada. Lo que intento es no prolongarlo en el tiempo, no estar enfadada como un mono toda la semana, porque al final lo que eso me trae es malestar a mí, ¿no? Y además hay gente que es especialista en engancharse en eso, ¿no? Al Exacto. final Bucle. Claro, las emociones pasan, porque ocurren un ratito, o sea, si yo las sostengo, entonces, pero para sostenerlas necesito volver a encontrar motivos para seguir enfadado. Por ejemplo, que me pase algo más y lo interprete mal. O que vuelva una y otra vez al mismo punto, al mismo momento, me reenfado por lo mismo. Pero si no hago nada de eso, al final el enfado se pasa. Como se pasa la rabia, la rabia es el enfado, la tristeza, el miedo, etc. Y hablando de la tristeza y el miedo, ¿por qué el miedo o la tristeza son emociones importantes en nuestra vida, Alex? Bueno, son protectoras. ¿Vale? El miedo es una emoción que te está indicando que hay un riesgo ahí y que tú ya has hecho, aunque no lo sabes, porque ha ocurrido de manera desatendida, una valoración en la que el riesgo es demasiado para lo que yo considero que puedo afrontar. ¿Cuál el miedo me va a decir? Lárgate de ahí. Es verdad. ¿Vale? Entonces, el miedo es necesario. Yo no tengo miedo de nada, pues te van a dar alguna colleja. Porque el que no tiene miedo de nada se acaba infravalorando los riesgos. O sea, que yo tenga miedo antes de salir al escenario, que yo tenga miedo antes de hacer un examen o cuando voy a hablar delante de 20 millones de personas es normal. Hay cierta ansiedad anticipatoria. Lo que voy a hacer es importante y quiero hacerlo bien. Otra cosa es que me paralice. Eso te iba a decir, un miedo controlado. Un miedo controlado. El miedo va a estar ahí porque lo que me está indicando ese miedo es, ojo, que esto es importante, no la cagues, vale, no la voy a cagar, tranquilo. Y entonces yo voy con mi miedo y aunque me estoy asustado, pues salgo. Y cuando salgo y hago lo que tengo que hacer, me voy dando cuenta de que las cosas van pasando, va ocurriendo y bueno, pues ahí todo está saliendo más o menos. La tristeza que me está indicando, una pérdida. Real o supuesta de algo que tenía o algo que esperaba tener. Algo ha pasado, algo no se ha cumplido, algo he perdido. Y por lo tanto lo que me va a apetecer con la tristeza es retirarme, a aislarme, a pensar. Con la tristeza pasa una cosa muy curiosa, que te das cuenta, ¿no? En muchos manuales lo que te dicen es eso, ¿no? La persona necesita aislamiento. Sí, pero relativo. Cuando uno está triste, lo que le pasa es que necesita estar solo, pero también necesita un poco que los míos estén por ahí por si los necesito. Entonces, no os vayáis muy lejos, pero no os acerquéis mucho. Entonces hay como una especie de baile entre la persona que está triste y los amigos y familiares que están, no sé si decirle algo, no decirle nada, no sé si molesto o no molesto, ¿no? Hay una necesidad de soledad, pero soledad no excesivamente lejana. Soledad acompañada. Eso es.
Y ahí es complicado dar ese soporte y atravesar eso. Nos estamos entendiendo muy bien, ¿eh, ¿Lo Alex? ves? ¿Ves? Por Es supuesto. que un coach y un amigo y un psicólogo pueden ser Sí, nos podemos llevar bien. colegas. Por ejemplo, me viene una curiosidad. Una persona, imagínate que tiene una pérdida, ¿vale? Un familiar o lo que sea. Necesita estar solo, pero a la vez hace toques de atención. Uh-huh. X, ¿vale? A la gente en general. No a amigos solamente, sino a la gente en general. ¿Qué nos está indicando eso? Que nos va a necesitar o nos está necesitando a pesar de que también necesita estar aislada. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Normalmente para dar soporte emocional, lo único que necesitamos, es muy difícil, es estar presentes para el otro. Pero eso indica quizá que no estamos. O sea, quiero decir que esa persona no está sintiendo nuestro calor. ¿O es algo más allá? No, a ver, la cuestión es, yo no puedo leer la mente, yo no puedo leer lo que está pasando dentro de una persona. Los humanos observamos muy bien, predecimos muy mal. Entonces, si esa persona me está dando toques, yo puedo pensar como hipótesis que igual me necesita para algo. Pero como no lo sé muy bien, lo que puedo hacer es alguna acción no invasiva de ¿necesitas algo de mí? ¿Quieres que te lleve algo? ¿Quieres que quedemos? No. Ok, no, pero yo estoy aquí para cuando me necesites. Y dejo que la persona exprese un poco la necesidad que tenga. Que a veces no lo va a tener tampoco claro. Entonces, si yo lo que hago es imponerle soluciones, entonces sí que ahí estoy entrando en otro terreno. No, lo que tú necesitas es salir y pasártelo bien. Y a lo mejor estoy arrastrando fuera de casa a alguien que en realidad lo que quiere es estar en su casa, en el sofá, triste y paralizado por el dolor. Y encima se está sintiendo culpable porque lo estoy llevando a sitios, no se lo está pasando bien, está viendo que todos los demás sí y se va a sentir peor. Entonces, normalmente cuando yo ofrezco ayuda, lo más práctico, lo más eficiente es preguntarle a la persona en qué puede ayudarla, qué necesita, etcétera, etcétera. Muy bien. Oye, Alex, ¿cómo afecta a niños y adolescentes toda esta presión de ser felices? Pues multiplícalo por 20. ¿Sí? Claro, tú piensas, los adolescentes son humanos que están cambiando de niño a adulto. Son cambios que ocurren muy rápido, son muchísimos cambios en todos los niveles, empezando por el biológico. Se dan cuenta enseguida, además, de que lo que los adultos esperan de ellos cambia. Y sus cuerpos cambian en maneras insospechadas. De hecho, para ellos y para los demás. Nadie sabe qué aspecto va a tener de una vez terminado el proceso de crecimiento. Y entonces la presión estética y la presión social, ¿no? Porque además lo que quiero es gustar o que me acepten los demás, ¿no? Es brutal, se multiplica. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que tienes acceso a un montón de gente en redes sociales que básicamente fabrican un perfil o una fantasía. Tú puedes añadirle todas las capas que quieras de falsedad a tus fotos, trucos de cámara, filtros o la manera en la que pones la iluminación. Luego también tienes los filtros electrónicos que te ayudan las apps a quitarte arrugas, a ponerte estupendo y tal igual. Tú puedes falsear tu propia imagen y marcar que eso es el canon de belleza o de popularidad, o si haces esto la gente te sigue. Y esto lo ven todos los días. Y no solo estoy hablando de las que más soportan la presión, que son las mujeres, sino que lo notas también en ellos. Hay muchísimos chavales esperando a cumplir 16 años para correr al gimnasio a definirse, a marcar, a tomarse la creatina o los esteroides o lo que sea, ¿no? Una presión estética tremenda. ¿Y cómo podemos ayudarles como padres? Bueno, la pregunta del millón esta también. A ver, a los adolescentes en general lo que les funciona es no ser especialmente invasivo, pero sí estar pendientes de ellos. ¿Vale? También, claro, hay que hacer
hay que comunicarnos mucho. Sí, necesitamos enviar otro discurso. Porque el discurso de las redes es así es como tienes que ser para gustar, punto. Y además muy estereotipado. Nos estereotipamos muchísimo. Entonces, el discurso familiar, el discurso de la gente que está alrededor de esa persona es, bueno, no hay para tanto, no lo necesitas. Y sostenerle en ese proceso porque va a dudar. Porque el hecho de, aunque sea de mentiras, hay una fórmula mágica que te va a permitir gustar, es muy potente. Y es pensamiento mágico. Si haces esto, te sale. A lo mejor no. Ya. Es complicado, Alex? Sí, es muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo podemos ser más amables con nosotros mismos? Oh, qué buena esta. Me encanta. A ver, lo que decías tú, ¿no? Del diálogo interior. ¿Cómo es mi diálogo interior? ¿Cómo me hablo? Normalmente, en general, no todos tenemos tendencia a ser más indulgentes con los demás que con nosotros, salvo los que se dedican a criticar a todo lo que se mueve, evidentemente. En el sentido de que yo me encuentro muchas veces en terapia que todas las personas que vienen, o casi todas, son más considerados con la gente a la que quieren que con ellos mismos. Entonces es como, yo trataría así a mi madre, a mi padre, a mi hijo, a la persona que más quiero, la trataría así. Entonces aflojar un poco ese plano de exigencia. Ya nos vienen exigencias externas. Entonces, descanso lo suficiente, me trato bien. ¿Qué cosas me digo? Cuestionarte, vamos. Sí, un poquito, claro. Vamos a hablar de tu libro. Venga, esto es hablemos de mi libro. normal. Mirad, voy a sacarlo. Esto es normal. La importancia de recordar lo obvio. Correcto. ¿Cuál es el propósito de este libro, Alex? Pues un poco, el libro nace de la consulta. De todos estos mensajes, ¿no? De felicidad, de happycracia, de exigencia, de tienes que hacer esto para ser feliz, que te los encuentras cada día. Pues, y ya sabes de dónde salen de las redes, salen de literatura de autoayuda de esta trucha. Entonces, claro, yo pensaba, algo tengo que hacer con esto. Yo no me puedo estar callado, no me callo ni debajo del agua, por lo tanto, pensé, bueno, pues escribe tú un libro. No lo planteaba como autoayuda, yo le llamo autoayuda cuántica porque lo es y no lo es a la vez, porque claro, por un lado no quiero que sea autoayuda, pero por el otro lado si ayuda a alguien, pues entonces ¿qué estoy escribiendo, no? Pero el enfoque es otro, el enfoque es básicamente por qué no tomo los temas centrales que en terapia se repiten y salen y nos preocupan, por qué no lo construyo a base de ejemplos, de casos que son inventados pero no, que son resúmenes de tipologías de casos y que sean cotidianos, que se puedan entender. ¿Por qué no sacar todo esto fuera? ¿Cuáles dirías que son 3 de los aprendizajes que podemos sacar de tu libro? Uy, qué bueno. A ver, aparte de las problemáticas más habituales, yo ahí lo que trato de transmitir es, 1, cómo aceptarse y cómo aceptar las partes más desagradables de la vida. 2, cómo tratarse con respeto, lo que hablábamos antes, ¿no? La compasión, la aceptación, la comprensión, no son ñoñeces, son prácticas que podemos incorporar en nuestra vida. Cómo mostrarnos de manera más auténtica a la vez que nos protegemos para que no nos hagan daño, y por lo tanto ahí un elemento, el que te decía antes, que uso muchísimo y que va muy bien dentro y fuera, es volver a recuperar la curiosidad verdadera por los demás o por la vida, hacerme preguntas, pero preguntas sinceras, no cargadas moralmente. Y estas son las herramientas básicas que te vas a encontrar ahí. Es un librazo, ¿eh? A mí me gusta mucho y ya sé que queda raro porque soy el autor, pero al final como quedó... Oye, diálogo interno, ¿no? Sí. Me gusta lo que he escrito. Merece la pena que lo lea todo el mundo. Bueno, y además me pasó una cosa, que es que cuando hicieron la prueba de maquetación, me llamó la editorial y me dijo, queda muy largo, tienes que recortar. Sí. Y esto me dolió, por un lado,
pero me obligó de alguna manera a hacer un proceso de revisión, a quitar partes superfluas, manteniendo la estructura, porque yo la estructura no la quería soltar. Y después de un proceso muy doloroso de 2 o 3 semanas ahí a piñón, el resultado que quedó, pues quedó mucho mejor que al principio. Qué guay. No sé si quieres dejar algún mensaje a la gente que nos esté viendo o quieres comentar algo de próximos proyectos que tengas o algo que tú quieras comentar a toda la audiencia. Bueno, el mensaje, a ver, no es de optimismo, pero yo diría que a la gente que, bueno, que la vida en principio es aceptando sus partes dolorosas, es suficientemente diversa o variada para que yo pueda encontrar fuentes de satisfacción. Hay vidas más duras, evidentemente. Decir esto a alguien que está en el borde de la exclusión puede parecer una frivolidad, pero ahí ya nos tendremos que preguntar qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, proyectos, pues mira, si este va bien, a mí me encantaría poder escribir uno ya específicamente sobre relaciones. Primero porque es mi especialidad. ¿Sí? Primero tengo que terminar un doctorado que estoy haciendo sobre aplicaciones de citas. Sí, no pongas esa cara. No he puesto ninguna cara, Alex. Es un temazo. Y proyectos también, bueno, pues estoy intentando salir un poco de lo que es la consulta, porque la consulta es muy bonita, pero es 1 a 1. Y ahora que tengo un bagaje en el 1 a 1, en el detalle, abrirme un poquito hacia afuera, ¿no? En cuanto a formación, divulgación. Muy bien. Para ayudar a más gente en la misma franja temporal, pues llegar al mayor número de gente posible. Pues nada, haremos un segundo podcast. Cuando nos hemos entendido muy bien, ¿eh? Hacemos lo que quieras, ¿eh? Lo que yo te creo apetezca. Que de aquí hemos sacado que ya no es anti-coach, ¿no? No, yo anti-coach no. Yo soy anti-malos profesionales. Que esto queda... Muy bien, me encanta que matices. Que los hay en todas las disciplinas. En la nuestra también. Y bueno, también comentar que estarás en la Feria del Libro, ¿no? En junio, de Madrid. Sí, voy a estar en Madrid. ¿Vas a estar firmando libros? Pues sí. Aún no tengo el día exacto, pero en la Feria del Libro en Madrid estaré. O sea, pues que nada. me hace una ilusión tremenda esto. Yo, como voy a tener mi libro firmado, igualmente, si puedo, iré a darte apoyo. Perfecto. Alex. Pues encantado. Sin duda, y toda la gente que le haya gustado el podcast también, que vaya ahí a visitarte. Estupendo. Me ha encantado el podcast. A mí también. Alex, me ha gustado un montón. Gracias. Yo creo que hemos sacado mucha información muy útil, pero no te vas a librar de las preguntas personales. Venga, dale. Voy a preguntarte cosas sobre coach. No. Dale. ¿Cuál es tu momento Zen Vibes? Uy, mi momento Zen Vibes de toda la vida. De lo que tú quieras. El momento Zen Vibes mío, indudablemente, cuando nacieron mis hijos. Porque mis hijos nacieron prematuros y recuerdo el momento en que ya puedes pasar a verlos, ¿no? Estaban en neonatología y yo me quedo allí mirando a aquellas 2 ranitas de color rojo, o sea, porque eran así como una cosita muy delicada y pensé, ¡buah! Parecen 2 ranas, pero son perfectos, o sea... Esta sensación ambivalente, ¿no? Y esto está pasando de verdad. Y es como que te sientes alineado con la vida, con el mundo. Al menos desde mi perspectiva personal. Sí, es increíble ese momento. Yo me acuerdo cuando fui mamá que me decían mucho, en el momento en el que sale bueno, yo como madre, pero también estaba Alejandro detrás, cuando sale a la vida, ¿no? Y lo coges y es algo que ya, es como que ya has creado tú, es algo increíble. Sí. Es que es una sensación inexplicable, hay que vivirla. Y aquí voy a meter una cuñita. La frase esta que dicen de nacemos solos y nos vamos solos. No es verdad. Nacemos rodeados de gente. Sí, pero bueno, en el fondo la experiencia la vives tú solo. Hay Eso una es parte verdad. de esa experiencia que es tuya. Y de hecho, nadie nos acordamos de cuando salimos del vientre de nuestra madre, pero estamos acompañados. En todo momento. Al menos por una persona. Y cuando nos vamos, si nos vamos solos, bueno, pueden ser una serie de circunstancias. Pero yo creo que lo que se refiere a esa frase, en el fondo, porque yo también la he aplicado alguna vez, yo a lo que me refiero es la experiencia la vives tú. Sí, la experiencia interna, la vivencia interna, pero eso es durante toda la vida. Hay una parte de nuestra experiencia interna que es nuestra. Y que no la podemos compartir con nadie. Pero eso forma parte también de la vida. Entonces, nacemos acompañados de mucha gente también.
Después de este podcast nos vamos a tomar una caña, ¿no? A seguir debatiendo. Porque veo que nos da para mucho, ¿eh? Venga, preguntas personales, me decías. Un sueño que te quede por cumplir. Un sueño que me quede por cumplir. Mira, me gustaría, aparte de escribir más libros, te voy a soltar un par de fricadas. Me gustaría ser profesor, ya lo soy, de hecho, pero en una universidad online a mí me gusta el contacto con la gente, el cara a cara. Me lo paso mucho mejor y creo que es más impactante en un proceso de aprendizaje que es mutuo, ¿eh? No es yo soy el experto y hablo para... No, es un intercambio. Aparte me gustaría escribir otro libro, ya te lo he dicho. Y la fricada es que en algún momento me gustaría estudiar otra carrera. Mira, ¿cuál tienes pensada? De humanidades, me gustaría filología clásica o algo así. Está guay. Yo creo que me gustaría mi filosofía. Filosofía, esa es otra candidata. Me encanta. Pero ya solo puedo elegir una. Yo creo que esa carrera la estudiaría por hobby. O sea, por hobby puro y duro. Estudiar por placer es una experiencia maravillosa, sí. Un viaje imprescindible. Hecho o por hacer. El que tú quieras. Hecho Roma. Ay, sí, lo has dicho antes fuera de micro. Te lo he comentado antes. Roma me parece la cuna del arte. O sea, Roma es un parque temático para lo que nos gusta el arte, la historia y la cultura. Por hacer, me vuelvo a lo mismo. Grecia. Muy bien. ¿No has estado en Grecia? No, todavía no. Yo he estado en Atenas solo. No he estado en las islas. ¿Te puedo odiar un segundito? Dime. Que me quiero odiar. De buen rollo. Pues fui además a una boda. Una boda griega. Oh, qué bonito. Y además lo hicieron todo como el viaje creado para hacer todo, excursiones, incluso lo de romper los platos, que hoy en día no se puede. Y pues lo pagaron para poder hacerlo en una cafetería, en un restaurante. Y fue como todo muy curioso, muy bonito. O sea que sí, yo muy recomendable. Bueno, yo solamente estuve en Atenas, pero las islas también tienen que ser una pasada, ¿eh? Bueno, todo Grecia en general. Sí. Ya me contarás. Ya te contaré, porque lo pienso cumplir. Esto es factible. Estupendo. Yo tengo que ir a Roma. Bueno, yo ya he ido, pero Jandro no, y también tiene muchas ganas de ir. Así que pues lo vais a disfrutar. Nos comentamos por WhatsApp. Sí. Ya te diré cosas para ver si no las has visto. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? ¿Qué le diría a mi yo de los 18 años? No hagas ingeniería. No, broma. No. A mi yo de los 18 años... Bueno, que se despreocupara un poquito más, pero no me haría caso. Cuando hacemos tenemos esta idea, ¿no? De viajaría a mi yo de los 18 para decirle, da igual lo que le digas, tu yo de los 18 años te miraría y diría, pero ¿qué me dice el pureta este? O sea, no nos haríamos caso, pero sí que la vida da oportunidades, da muchas vueltas, da para mucho. Da muchas y lo digo vueltas por la prisa, ¿no? Pierdo un año, en un año te puede cambiar la vida. En 2 meses te puede cambiar la vida. Y en una semana. Y en una semana. Entonces, que más paciencia con las cosas, que al final nos vamos apañando. Muy bien. ¿Cuál es tu hobby? Tengo muchos. El teatro, estudiar, aunque queda raro. Me gusta estudiar, interesarme, investigar. Me gusta, mira, lo último que estudié, idiomas. Me gustaría retomar idiomas, sí, porque ¿Qué idiomas sabes hablar? A ver, yo así normales... chino. No, que sepa hablar inglés, castellano, catalán, que son los que uso, y luego los que tengo ahí muertos de asco, y algo de italiano y algo de ruso. Ruso también. Estudié ruso 2 años en la escuela oficial. Eres una caja de sorpresas, Alex, ¿eh? Es divertidísimo. Estudiar un idioma complicado es una risa, sí. Jolines, bueno, yo sé hablar inglés y francés un poco, estuve estudiando una temporada y me gusta el francés. ¿Ves? Entiendo en italiano porque como sé hablar valenciano, al final el catalán e italiano... 2 lenguas romances, la tercera la puedes incorporar rápido. Más o menos la entiendo, pero no capisco el italiano, pero no li parlo, ¿no? Eso es lo único que sé decir. Y vado al magancino, que esto lo saqué de cuando trabajé en Londres en una tienda italiana, en una cadena italiana. Pero mira, sí que me gusta el tema de aprender idiomas a lo mejor complicados. Ruso, ya me contarás un poco cómo ha sido tu experiencia. Muy divertido. Porque es interesante. ¿Un libro que quieras recomendar? Un libro que quiera recomendar. Sí, mira, te decía antes del tema de los rusos. Un libro que a mí me marcó mucho y no me lo esperaba para nada es de un ruso, es Vida y Destino. Vida y Destino. Sí.
Vida y Destino es como Guerra y Paz, una especie de Guerra y Paz, pero ubicado durante la Segunda Guerra Mundial. Es de Vasily Grossman. Y es un libro que, para que te das una idea, me tuve que bajar del tren para poder llorar a gusto en el andén. ¿En serio? De alguna de las... porque hace reflexiones sobre la vida, sobre las personas, en un contexto muy dramático, muy duro. Los rusos tienen esta emocionalidad que tienen tan dentro que no se ve, pero que cuando sale es muy intensa. Son libros que primero te impactan por lo que cuenta y segundo porque aprendes a valorar la complejidad de las personas. Qué guay. Vida y Destino, pues lo dejamos anotado en la descripción. Para Ahora que es un tochazo, 1100 páginas. No pasa nada. Yo ya lo aviso. Lo leemos a trozos. Muchísimas gracias, Alex, por haber venido. Gracias hasta aquí. A ti, de verdad ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Y espero, estoy segura de que a la audiencia también le va a gustar un montón. A eso espero. Gracias. A ti. A vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao.